hice el test genético de 23andMe. Y esto tenés que abrirlo y meterlo por acá. O sea, no sé, me decía eso. Le regalé una prueba de ADN de estas que te dicen cuál es tu origen étnico, cuáles son tus antepasados, el sitio del mundo del que vienes. Todo lo que te han dicho de tests genéticos es una mentira. O eso es lo que parece. Millones de personas han comprado la promesa de conocerse a sí mismos. Algunos han recibido gratas sorpresas y otros no tanto. Estoy un poco decepcionada, amigos. Esa promesa es un manual secreto que cuenta la historia de quién eres, de dónde vienes y en cierta medida lo que te depara el futuro. Pero, ¿qué pasaría si un simple escupitajo pudiera desenterrar tus raíces o enterrarte bajo un secreto que nunca quisiste saber? Abrir ese manual se volvería algo más que juntar las piezas de tu árbol familiar, porque la mayoría subestima el valor del ADN. Esto es el iceberg de los tests genéticos, y lo que yace en el fondo podría cambiarlo todo. Una idea irresistible e innovadora salió al público en noviembre del 2007. Escupe en un tubo y descubre quién eres. 23andMe, fundada en el 2006, comenzó a vender pruebas genéticas autosómicas. Fue la primera de este tipo de compañías en combinar genealogía con informes de salud en un solo producto, directo al consumidor, lo que la hizo destacar rápidamente. Realmente todo empezó con Family Tree DNA en el 2000, cuando por primera vez cualquier persona podía comprar un vistazo a su ADN. Pero lo que vino después es otra historia. Family Tree DNA no incluía el análisis autosomal amplio que 23andMe popularizó más tarde. Y el factor de incluir el aspecto autosomal fue de vital importancia para el marketing de 23andMe. Y la idea es que vos tenés que abrir, escupir, mezclar y mandar por correo. En genética se refiere al estudio de genes ubicados en los autosomas, es decir, los cromosomas no sexuales, y se utilizan para identificar rasgos, enfermedades o predisposiciones genéticas heredadas de forma autosómica. Como algunos ya saben, pero lo explico porque esto tendrá suma importancia para entender este iceberg. Cada célula de nuestro cuerpo contiene un pequeño manual de instrucciones que es el ADN, y este código, compuesto de millones de letras, es lo que nos identifica de cualquier persona en el planeta. Durante mucho tiempo, el estudio del ADN fue dominio exclusivo de laboratorios y científicos. Sin embargo, nadie esperaba que surgieran tantas empresas que volvieran este estudio accesible, al menos para algunos casos. CircleDNA te prometía salud con tests de $629 que buscaban 36 cánceres. Ancestry por $100 te conectaba con pacientes norteamericanos. MyHeritage a $80 era el rey de los europeos. Family Tree DNA ofrecía genealogía experta y 23andMe mezclaba salud y raíces. Simple, accesible y hasta divertido. O eso parecía. Empresas como 23andMe, Ancestry y otras vendieron esta fantasía a 14 millones de personas para el 2023, con kits que bajaron de $1,000 a menos de 100. 23andMe llegó a valer 6,000 millones, con inversiones de gigantes como Google. Era la fiebre del ADN y todos querían subirse al tren. Y me imagino por qué. Esta idea revolucionaria captaba la atención de ese ex compañero de escuela que tenía ítalo-venezolano en su bio de Instagram solo porque el segundo apellido de su abuela materna era italiano. Hasta esa chica rubia con culpa de tener sangre colonizadora que sigues en TikTok que desea a toda costa tener una conexión con etnias que ahora son minorías para sentirse mejor consigo misma. Y no solamente sonaba bien para estos propósitos. Imagínate, por ejemplo, descubrir que tienes raíces en culturas milenarias o que tu árbol genealógico se esconde en historias de migrantes, guerreros o artistas. La curiosidad venía por razones diferentes para cada posible cliente. Aunque esta información no solo llegaba a satisfacer la curiosidad, sino que también ofrecía la posibilidad de anticipar y prevenir riesgos para la salud. Más allá de identificarnos, las millones de letras de nuestro ADN guardan un potencial inmenso. Al descifrarlas, se puede teóricamente mapear enfermedades, predecir riesgos, Se pueden ver 11 enfermedades distintas. e incluso diseñar tratamientos genéticos personalizados, ajustados a la secuencia exacta de cada persona.
Imagina un futuro donde al leer estas letras se puedan crear terapias que alteren un cáncer específico o curen una enfermedad rara desde su raíz genética. Es un sueño que ha impulsado a muchos a invertir fortunas. Todo se estaba tornando en algo más que una prueba de ADN. Más allá del conocimiento, había un gran aspecto emocional. Rachel Southard, por ejemplo, encontró 21 medio hermanos por un donante gracias a 23andMe. Eugene, de Try Guys, descubrió un 19.9% japonés que sacudió su identidad coreana. Historias de reencuentros y shocks familiares llenaron YouTube, mostrando que el ADN puede reescribir tu vida. Pero no todo era tan claro. Ese 10% vikingo o 41% escocés que te dieron podría cambiar al año siguiente. ¿Por qué? Porque usan modelos estadísticos y bases de datos sesgadas hacia europeos porque son quienes más tests hacen. Si eres de otra región, tus raíces podrían parecer más blancas de lo que son. Así que, me pregunto, ¿es ciencia exacta o es una apuesta? En salud, la cosa se ponía más turbia. Te decían que tenías riesgo de diabetes o Alzheimer, pero ¿y luego qué? Los tests de cáncer omitían mutaciones clave y muchos médicos pueden decir que esto no reemplaza a un genetista. Y aunque la información genética acelere el desarrollo de curas, cuando estén listas puede que cuesten una fortuna. El cliente aporta los datos para la investigación, pero también tendrá que pagar caro por los tratamientos. Algunos podrían decir, ¿cuál es el punto? No son parte de la industria de salud como hospitales o clínicas que están regulados por la IPA, una ley de Estados Unidos que protege tus datos médicos con reglas estrictas. Estas empresas son privadas, de consumo, y no tienen que seguir estas normas. Para ellos, tu ADN es casi un juguete, no una herramienta médica. Venden entretenimiento, no ciencia seria. La confusión crecía, y con razón. ¿Cómo actúas ante un riesgo que no entiendes del todo? Aquí se oscurece el panorama. Si compañías como 23andMe no están bajo IPA, no protege tu ADN como un hospital. Y en el 2023, el miedo se hizo real. Hackers robaron datos de usuarios de 23andMe, nombres, fechas de nacimiento, ascendencia, salud, todo a la venta en la dark web. Nos hace cuestionarnos qué tan profesionales eran, porque se enteraron demasiado tarde y de la manera más ridícula. El hackeo de 23andMe empezó en abril del 2023, pero la empresa no tenía ni idea. Durante 5 meses, hackers recolectaron datos de 7 millones de usuarios sin ser detectados. ¿Cuál fue la técnica de ataque que utilizaron? Credential stuffing, que significa reutilización de contraseñas robadas de otros sitios. El 11 de agosto, un usuario en Reddit dio la alarma tras ver una oferta en la dark web, pero 23andMe no se enteró hasta octubre, cuando el hacker, bajo el seudónimo Golem, subió una muestra en Breach Forums, ofreciendo cuentas por $1 hasta $10. Habían pasado 54 días desde el primer aviso en Reddit y la empresa solo reaccionó días después de esa publicación, porque lo vieron en redes, no por sus sistemas. Los datos ya estaban en venta y ellos jugando a la sorpresa. Y se pone peor, 23andMe tuvo la audacia de culpar a los clientes por contraseñas débiles y ahora enfrenta más de 30 demandas. En conclusión, para muchos, su ADN no era suyo y, aunque no fueras cliente, tu ADN no estaba a salvo. DNA Relatives, una función opcional de 23andMe, conecta usuarios con parientes genéticos. Y aquí es donde los hackers consiguieron la ñapa. Imagina que tu tía hizo el test en el 2020. Se unió a DNA Relatives para encontrar primos lejanos y usó la misma contraseña débil que en otros sitios hackeados. Un hacker puede usar esa contraseña. Entra a su cuenta de 23andMe y ve su perfil completo. Luego, en DNA Relatives, encuentra que comparte 25% de ADN contigo, su sobrina. Aunque tú nunca tocaste el kit, el hacker ahora tiene tu porcentaje de ADN compartido, datos de ascendencia inferidos y quizás hasta tu nombre si tu tía lo compartió para registrarte como contacto. Todo eso se filtra en la dark web sin que hagas nada. Una sola cuenta vulnerable abrió la puerta a datos de usuarios que capaz tenían una buena contraseña y de otros que ni siquiera tuvieron la curiosidad de hacerse el test. Tu privacidad quedó en manos de la peor contraseña de la familia. Y por si no lo sabías, hasta 2018, 23andMe compartía datos con terceros por defecto. Estaba en sus políticas.
A menos de que los usuarios lo rechazaran explícitamente, su información podría ser transferida sin necesidad de un consentimiento adicional. Pero, ¿terceros como quiénes? Como laboratorios, socios de investigación como GlaxoSmithKline o incluso universidades. Todo sin que lo pidieran explícitamente. No sabías quién tenía tu ADN, desde farmacéuticas buscando curas hasta empresas tech afiliadas, hasta que lo cambiaron tras las críticas. Pero el daño ya estaba en marcha, como ya sabemos. Todo esto evidenció que en el mundo digital, incluso lo más valioso puede volverse vulnerable ante quienes buscan aprovecharse de la intimidad de otros. Según la política de privacidad de 23andMe, además de los datos genómicos, recolectan información personal como dirección, historial familiar y datos de pago, creando un perfil robusto de cada cliente. Esta política les permite usar datos de múltiples maneras, dejando a los usuarios en la oscuridad sobre cómo se explota realmente su información. Ahora, si la empresa quiebra o se vende, tu ADN podría acabar en manos de cualquiera, sin que tengas el control nuevamente. Y ahí están las nuevas malas noticias. 23andMe se declaró en bancarrota el 23 de marzo del 2025. Y un juicio reciente revela que tienen hasta el 14 de mayo para vender sus activos, incluyendo los datos de 15 millones de clientes, en una subasta que huele a desesperación. Pero, ¿qué pasará con tu ADN? Expertos advierten que la ley es un pantano. Los gerentes de 23andMe podrían argumentar que no tienen derecho a eliminar datos porque ahora pertenecen a la masa de bancarrota. Por otro lado, 23andMe asegura a sus clientes que sus datos seguirán protegidos bajo la política de seguridad actual. Los tribunales de bancarrota suelen nombrar un defensor del pueblo en materia de salud para proteger datos médicos. Pero 23andMe está en un área gris. Sus clientes no son pacientes, lo que en definitiva complica la protección de su información. ¿Quién comprará este tesoro genético? La Comisión Federal de Comercio podría meterse. Y hay rumores de que solo un comprador estadounidense sería aceptado, como pasó con TikTok. Están completamente en un limbo legal. Ahora, en primer lugar, ¿cómo llegaron a este punto de caer en bancarrota? Lo que comenzó como una herramienta para descubrir quién eres y de dónde vienes se transformó en un mecanismo para tomar decisiones importantes, capaz sobre el futuro de muchos. Comenzando por el hecho de que el hackeo tomó un giro aún más siniestro. 3 días antes del 7 de octubre del 2023, 1 millón de perfiles ashkenazíes y entre 100.000 y 350.000 de ascendencia china fueron filtrados, vendidos en la dark web como trofeos genéticos. Pero esto se pone más oscuro. El hacker, escondido tras el alias Golem, ser de la mitología judía, dejó de entender que estos datos eran valiosos por su vínculo con familias ricas que sirven al sionismo. Y mientras los datos circulaban, 23andMe se quedó callada. Una demanda en enero del 2024 destapó que no avisaron a los afectados sobre este targeting étnico hasta diciembre del 2023, 2 meses después de que Golem publicara sus listas en octubre. 2 meses en silencio mientras los hackers vendían listas posiblemente curadas con nombre, salud y ADN de judíos y chinos. La empresa, acusada de opacidad, admitió en una notificación a la Oficina del Fiscal General de California que los hackers se llevaron datos genéticos crudos ininterrumpidos, no solo porcentajes de ascendencia, sino información sensible de salud que nadie esperaba que cayeran en esas manos. En el 2024, su valuación pasó de 6.000 millones a menos de $1 por acción. Wojcicki, que tenía 49% de los votos, intentó comprarlo por 40 centavos por acción, pero bloqueó otras ofertas, dejando a la empresa en el limbo. El 18 de septiembre del 2024, Nasdaq les dio un ultimátum. O resolvían la falta de directores independientes y subían el precio de la acción sobre $1, o serían expulsados del mercado. Este ultimátum vino después de que la Junta renunciara el día anterior, y con solo 170 millones en caja contra 180 millones de pérdidas anuales, la quiebra se volvió un susurro cada vez más fuerte. Hasta que pasó lo inminente. Esta idea innovadora en una de las industrias más rentables de los últimos años daba la impresión de ser algo entretenido y, más allá de eso, con intenciones humanitarias y generosas. And we found things like your historical matches, like ancient people that you are related to, that people love finding out about this, or our new breast cancer variants that came out, new reports that come out. We're putting out a new report every 6-8 weeks or so.
Hay beneficios innegables que vendrían después, como curas y tratamientos. Pero también hay una verdad oscura. Empresas de genealogía como 23andMe y Ancestry podrían lucrarse con los datos de los consumidores. Algunos no lo dicen explícitamente, pero lo que venden es diferente a lo que te cuentan. Pagas por tu informe de descendencia, pero luego no solo ganan tu dinero, sino también tus datos genéticos. Muchos dicen que estos datos son el nuevo petróleo. El jefe científico de 23andMe dijo una vez: es genial, la gente nos paga para construir bases de datos. Planean desarrollar fármacos con esos datos, pero los usuarios no reciben pago ni participación en las ganancias. Es todo acerca del cliente confiando en una bondad de extraños. ¿Es esto un intercambio justo? Hoy en día, algunas compañías de seguros, bancos e incluso ciertos empleadores han empezado a utilizar la información genética para evaluar riesgos. En el 2012, la médica Nora Lane Lindor halló una mutación de alto riesgo de cáncer en una familia. Una nieta, soñando con ser piloto de helicóptero en el ejército de Estados Unidos, fue rechazada al declarar, como exigía el proceso, que su ADN había sido analizado, revelando su riesgo genético. El ejército la descartó sin dudar, marcándola como un peligro sin tener la enfermedad. Y es un poco irónico, tomando en cuenta que años después el ejército estadounidense emitió una advertencia a sus miembros prohibiendo el uso de tests genéticos directos al consumidor, ya que en gran parte no están regulados y podrían exponer información personal y genética. Ahora imagínate que aplicas un trabajo y en lugar de ser evaluado por tus habilidades y experiencias, eres descartado simplemente por lo que revela tu ADN. Esta práctica plantea serias interrogantes éticas. ¿Es justo que algo tan inmutable como el código genético determine el valor de una persona en el mercado laboral o en la obtención de servicios básicos? Este método futurista de etiquetar a alguien por su ADN puede volverse una nueva forma de discriminación. Piénsalo bien. Un grupo de personas decidiría el futuro de un individuo por factores que salen de su control. Algunos dirían que esto ya lo vivimos, pero sería una escala superior. Superaría los temas raciales y étnicos. Sí. Numerosas celebridades y deportistas han optado por hacerse pruebas de ADN para conocer mejor sus raíces. En entrevistas y documentales han relatado cómo descubrir su herencia les ayudó a reconectar con sus tradiciones y fortalecer su identidad personal. Estas historias sirven de inspiración, mostrando que el conocimiento de nuestros orígenes puede ser una fuente de orgullo y unión familiar. Sin embargo, esto no puede ser el caso para todos. Si tus genes muestran una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad, podrías enfrentarte a primas de seguro elevadas o incluso a la negación de un seguro. Herman Adey, experto en privacidad genómica de Case Western Reserve University, advierte que los datos de 23andMe podrían usarse para chantaje, como revelar casos de paternidad desconocida al identificar conexiones familiares. También es factible que escuelas rechacen becas deportivas si acceden a datos genéticos sin consentimiento. Ojo, existen casos de bajo o nulo consentimiento que sí pudiéramos verle el lado extremadamente positivo. ¿Pero cómo? Imagina que un familiar sube su kit y sin saberlo, te pone en el radar de una investigación policial. Un asesino serial, el Golden State Killer, fue atrapado gracias a GEDmatch. Era un tipo de mente que en el pasado llegó a seguir hostigando víctimas que lograron escapar. Pero, ¿qué es GEDmatch? ¿Cómo atraparon a este hombre? GEDmatch es una plataforma pública creada por Curtis Rogers, un octogenario retirado que quería ayudar a las personas a encontrar parientes a través de su ADN. Sus servidores pueden comparar 600.000 ubicaciones de ADN con 1 millón de usuarios en solo 4 o 5 horas, listando hasta 2.000 parientes con sus correos electrónicos. En 2018, la policía usó ADN de una escena del crimen del Golden State Killer. Lo subió a GEDmatch y encontró coincidencias con parientes lejanos del asesino, Joseph James DeAngelo. Sin el consentimiento de esos parientes, lograron rastrearlo y arrestarlo, cerrando un caso de décadas. Dar tu ADN con consentimiento podría ser positivo para fines como este. Si un ser querido murió a manos de un asesino y el caso quedó sin resolver, herramientas como GEDmatch parecen solo traer justicia, como lo fue para los casos de Tanya y Jay, April Tinsley y Holly Casano. Pero hasta Rogers tenía dudas con respecto a este método. You were upset. Oh, yes. About what? About whether we were invading our users' privacy in some way that they had no expectation of it being invaded.
Cabe destacar que aunque la política de GEDmatch ya advertía que el sitio podía usarse para fines distintos a la genealogía, tras este caso notificaron a los usuarios que podían retirar sus datos si no querían que la policía los usara. Pero, ¿y el otro lado de la moneda? Aunque suene noble, el mundo está lleno de corrupción. ¿Qué pasa si tu ADN o el de un ser querido cae en manos siniestras? Imagina que alguien use tu código genético para armar una escena del crimen falsa, inculpándote de algo que no hiciste. GEDmatch abrió una puerta que no se puede cerrar. Si un familiar sube su ADN, el tuyo también queda expuesto. Y en un sistema donde el poder puede torcer a la justicia, ¿quién asegura que no serás el próximo chivo expiatorio? La línea entre justicia y abuso se vuelve borrosa y tu manual de instrucciones podría convertirse en tu sentencia. Todos estos manuales de instrucciones son un tesoro codificado, codiciado, y corporaciones y gobiernos lo quieren todo. Aunque en Europa, por ejemplo, hay una ley que prohíbe compartir datos genéticos con aseguradoras o empleadores. 23andMe, al no ser un proveedor médico, no tiene que seguir las políticas de privacidad estándar de un consultorio, operando en un vacío regulatorio. Y si volvemos atrás, podríamos haber notado la avalancha de youtubers promocionando 23andMe. Sí, hay otras empresas que usan un modelo similar, pero es curioso como esta en particular ha sido tan promocionada. Investigando un poco sobre Anne Wojcicki y su enfoque en el marketing, descubrí algo que da de qué pensar. Su hermana, Susan, fue una figura clave en Google desde sus inicios y luego CEO de YouTube desde el 2014. Susan fue una de las principales impulsoras dentro de Google para adquirir YouTube en el 2006. Por $1.65 mil millones. Una decisión que transformó el panorama digital. Y aquí entra otro detalle. Anne, la mente brillante de 23andMe, estaba casada con Sergey Brin, nada más y nada menos que el cofundador de Google desde el 2007. Sí, ¿se acuerdan que mencioné que 23andMe estuvo recibiendo inversiones de gigantes como Google? Pues en ese mismo 2007, cuando la empresa apenas empezaba, Google invirtió una suma de $3.9 millones. ¿Coincidencia? Sergey, como buen esposo en ese momento, probablemente tuvo algo que ver con esa inversión, que dio impulso crucial a 23andMe en sus primeros años. Para llamarlo nepotismo puro necesitaríamos más pruebas, pero no se puede ignorar el patrón. Una hermana liderando YouTube, un esposo cofundador de Google y una empresa de ADN que se beneficia de una promoción masiva en la plataforma de videos más grande del mundo. ¿Casualidad o estrategia? Y si analizamos más, Google no es un buscador, es un titán de recolección de datos, un imperio que ya sabe lo que buscas, lo que ves, y con 23andMe en su órbita, tal vez también lo que llevas en tu sangre. Para comprender la magnitud de esta amenaza, imaginemos el mundo en el 2035. Las bases de datos genéticas habrán crecido exponencialmente. Cada vez que solicites un trabajo, un seguro o un préstamo, tu ADN podría ser revisado minuciosamente. Si tus genes indican riesgo de enfermedad, podrías pagar más o ser excluido de oportunidades que mereces. Este futuro, que alguna vez pareció ciencia ficción, se vislumbra real si no hay leyes que protejan la privacidad genética. La inteligencia artificial y el análisis masivo de datos, sin supervisión, podrían reforzar estereotipos y dividirnos por nuestro código genético. Y no es solo el ADN. La recolección de datos biométricos se expande a otros terrenos, como los bancos de iris que escanean tu mirada para crear identificadores únicos, a menudo a cambio de promesas vacías. Por cierto, WorldCoin es un tema muy interesante que me gustaría hablar en este canal. ¿Les gustaría un video acerca de esto? Háganmelo saber en los comentarios. La historia del ADN es fantástica. Pequeñas letras que determinan quién eres, qué te hace único y qué podría ocurrirte. Es una maravilla. Pero también una advertencia. Podemos maravillarnos al descubrir raíces o prevenir males, pero esas promesas de salud, diabetes, Alzheimer, cáncer, son un espejismo, incompletas, sin acción clara, omitiendo mutaciones clave. Lejos de ayudar, te entregan ansiedad en un reporte, un acertijo que ningún genetista avala. ¿A quién beneficia esto realmente? Más allá de quienes se lucran con tu miedo. Empresas como Ancestry y 23andMe han amasado un tesoro de más de 26 millones de perfiles, un botín que brilla para gobiernos, hackers y gigantes como Google. El ciberataque también deja preguntas. 23andMe, al borde del abismo económico,
dejaron que esos datos se filtraran como un último acto desesperado. Como 1 millón de perfiles ashkenazíes cayeron en la dark web, el congresista Josh Gottheimer pidió al FBI rastrear si Hamas o extremistas lo compraron tras el 7 de octubre, mientras expertos como Jay Edelson advirtieron que esto podría ser una lista de objetivos para terroristas. Si 23andMe tuvo ese leak, ¿qué asegura que Ancestry o cualquier otra no haya enterrado el suyo en silencio? El poder sobre este tesoro se torna diabólico, una caja de Pandora que no cierra. Quien lo maneje carga una responsabilidad brutal y tú decides a quién dársela. Infórmate, comparte y lucha por el uso ético del conocimiento genético, antes de que esas pequeñas letras no solo te definan, sino que te entreguen a los peores demonios de este mundo. ¿Qué teorías tienes sobre escenarios que podrían surgir con la recolección de datos genéticos? Déjamelo saber, comenta. Y recuerda, sigue cuestionándote todo y nos vemos en el próximo video.